Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Buen Vivir. También le doy la bienvenida, valga la redundancia, al doctor Aldo Scarabati. Es un placer tenerte aquí una vez más. El doctor es geriatra, es gerontólogo, es el director del sistema de cuidados de CASMU. Y además lo tenemos que felicitar a una de las unidades de su área porque acaban de recibir un reconocimiento muy importante. Muchas gracias por la invitación. Un Sí, placer. recibimos un reconocimiento muy importante en calidad. Eso es algo muy importante. A veces trabajamos sin medir qué es lo que hacemos y nosotros a través de este reconocimiento demostramos que estamos haciendo. Claro, es una certificación de UNIT, Sí, la 9001, que es, digo, llegar a ese punto de calidad es porque hay todo un protocolo y una cantidad de pacientes atendidos con satisfacción, si no, eso no sucede. Exactamente, no es solamente el proceso, sino que se mide la satisfacción del paciente, o sea, del usuario, de su familia, y además se miden los resultados de las intervenciones. Lleva mucho tiempo, es muy complejo hacerlo porque requiere un método sistemático de atención. Y eso nos da un reconocimiento de que tenemos un equipo que está haciendo las cosas bien. Y te diría, Doc, una trazabilidad, una tranquilidad de que estás atendido en el mejor lugar, porque si no, eso no sucede. Exactamente, es el mejor lugar porque no existe otro similar en el país. La unidad de ortogeriatría es única en este país, ya comenzamos en febrero del 2020, llevamos más de 2.500 pacientes asistidos con fractura de cadera y bueno, es el ejemplo que Uruguay va a tener que seguir en algún momento cuando entienda que estas unidades es lo que el mundo dice que tiene que ser. Pero además es súper frecuente en los adultos mayores, Sí. ¿no? La fractura de cadera, de los accidentes domésticos que suceden, que son altos. No sé cuál es el porcentaje, tú nos dirás. Sí, eso está estudiado en el mundo. En Uruguay no hay reportes. Lo que se sabe es que las personas mayores de 65 años, una de cada 3 se cae. Esto es estadística mundial y se cumple en nuestro país probablemente. De esos, el 1% se va a quebrar la cadera. Estamos hablando de entre 4 o 5 mil personas que por año tienen lesiones asociadas a una caída y a una osteoporosis que no fue captada y tratada a tiempo. Pero además de ser tratada, es mucho más que eso. Porque Sí. para que la persona se rehabilite y pueda sobrevolar esa situación o recuperarse, pasa mucha agua bajo el puente, por así decirlo, Sí, ¿no? sí, es así. No es solamente reparar un hueso roto. Acá esto tiene que ver con el concepto de la geriatría de que existen factores que nos hacen vulnerables o frágiles. La caída y la fractura lo único que están demostrando es que es un cuerpo que ha perdido la capacidad de respuesta normal a los factores del entorno. O sea, un proceso normal de la vida que se llama artrosis que nos está pasando a todos. sí, puede ser artrosis, pero más que nada lo que se asocia es a de vulnerabilidad. ¿Cuál es el gran problema? Podemos reparar un hueso. El problema es que lo que tenemos que hacer es recuperar la función perdida desde el momento que perdemos la capacidad de movernos por la fractura. O sea, es arreglar el hueso, entender qué es lo que le está pasando a ese paciente, hacer intervenciones en captación, manejo de las enfermedades, manejo de la medicación, identificar otras enfermedades frecuentes en las personas mayores, como puede ser el deterioro cognitivo o la demencia, o efectos secundarios de algunos medicamentos que pueden asociarse a esas lesiones. O sea, no es tratar la fractura, es tratar al ser humano que tiene en ese momento una fractura y que un equipo centra al paciente en el medio de la atención y todos giramos alrededor de ese paciente para darle la satisfacción de tener un hueso arreglado, pero con una captación y con un seguimiento. Y sabes que también hemos hablado mucho de recuperar la vida, Sí. de pacientes que de repente les pasó, que se cayó, se quebró la cadera, pero después la señora camina, se hamaca, como me has mostrado, ¿no? Sí. En Columbio con los nietos, y vos decís, qué impresionante, eso es calidad de atención, es calidad en la medicina, ¿no? Es una medicina humana, pero que está demostrado que es lo que hay que hacer. O sea, este reconocimiento es como una medallita más colgada, pero además de eso quiere decir que estamos estandarizados y que además esa es la punta del iceberg de lo que hay que mejorar Yo para creo el próximo año. es todo lo que está bien, es que vamos bien, es por ahí el camino. Vos me hablabas de los congresos, que sé que viajas mucho y tenés la capacidad de saber cómo se maneja en otras partes del mundo. ¿A qué distancia está Uruguay? Uruguay está lejos en América Latina. Uruguay, por ejemplo, tengo que ir a Paraguay a hablar justamente de nuestra experiencia, de cómo instauramos
esta unidad de ortogeriatría porque Paraguay no la tiene. Argentina tiene en algunos lugares, Brasil tiene en algunos lugares, Chile tiene en algunos lugares, y después tenemos que ver México, Colombia, que estamos bien. El tema es cómo replicamos esto fuera de esta institución, fuera del CASMU, cómo logramos hacer que esto se entienda para que el Uruguay lo haga. Es más barato prevenir que tratar, pero una vez que hay que tratar, por consecuencia de no haber hecho las cosas a tiempo, tenemos que hacer las cosas bien. Y eso es lo que estamos haciendo. Siempre contigo hablamos especialmente de esa longevidad proactiva, de vivir más y mejor. Uno quiere vivir muchos años, pero quiere vivir bien. Sí. Y vivir bien no es vivir sin patología. Algo nos va a pasar. El tema es cómo lo resolvemos, cómo humanizamos al paciente en ese momento de la vida que es mucho más vulnerable, ¿no? Sí, el tema es primero verlo. Eso significa saber que está. Muchas veces es algo que no queremos ver. La vejez, el envejecimiento, este proceso que por suerte la gente vive porque la otra opción no es muy buena para llegar a vivir muchos años. Y aparte vivimos cada vez más también. Vivimos más y lo que tenemos que vivir es con calidad de vida, siendo independientes, pudiendo elegir y tomar nuestras decisiones, ser capaces de hacer lo que queramos en el momento que queramos hacerlo. Hay muchas cosas que van más allá de solamente atender consecuencias. Hablamos a veces de tener un proyecto, ¿no? En personas más grandes que a veces es fundamental y no hablamos de algo físico, hablamos de la parte cognitiva, hablamos de la estimulación, hablamos del vínculo. Estragos ha hecho la soledad. Bueno, ese es un gran problema. Lo fundamental, además de que el cuerpo envejezca de la mejor manera y cuidar las enfermedades y hacer los tratamientos que tenemos indicados, es saber para qué nos levantamos mañana. Ese es ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué es lo que el mundo espera de mí mañana y qué es lo que yo quiero en este mundo vivir mañana? Para saber hay que preguntar. Y hay problemas frecuentes en las personas mayores como el trastorno de memoria, la inestabilidad de la marcha y las caídas, los trastornos del estado afectivo, el consumo inapropiado de fármacos, la fragilidad que si no se pregunta, no se sabe. Estamos bien, pero por no saberlo. Y también el apoyo a las familias, que es todo otro tema que también es fundamental, porque a veces esas personas justamente están en un momento vulnerable y se apoyan en personas, y no hablo de una demencia senil o de una Alzheimer, hablo de cualquier otra situación que te pone en un estado de estar más débil, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido, felicitaciones por esto, que es como una frutilla de la torta, como decías vos, pero de un trabajo constante del que venimos hablando hace tiempo con el doctor y de todo lo que va a venir, porque sé que siguen trabajando en forma incansable, ¿no? Buscando un perfeccionamiento continuo y con un equipo multidisciplinario, lo cual hace que esa medicina sea más humana. Muchísimas gracias, Aldo, un placer. Gracias a ti, muchas gracias. Nos reencontramos en breve. Felicitaciones también al CASMU por apoyarte también, ¿eh? Con esto entonces nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Chau.